Benjamín era sacristán de una vieja iglesia, ubicada a las afueras de un pueblito perteneciente al departamento de Cabañas. La edificación era de piedra muy antigua. Sin embargo, la feligresía de aquel viejo pueblo era muy piadosa y acudían con fervor diariamente en grandes cantidades a los actos espirituales que se ejercían en el mencionado viejo templo. Hacía 2 años que Benjamín, un hombre de 35 años, había empezado a auxiliar al padre Gaspar en atender el antañón edificio. Y era tanta su dedicación que el sacerdote le confiaba las tareas más sacras y delicadas propias de la parroquia. Y bueno, de boca del propio Benjamín, los vecinos habían escuchado las siguientes palabras: los servicios religiosos que se hacen con amor curan el alma y apacientan el espíritu. Esto lo decía porque había encontrado en los servicios a la iglesia una vocación que le tocaba lo más profundo de sus sentimientos, y el hecho de estar siempre cerca de la casa de Dios lo hacía sentirse protegido de las ingratitudes del mundo. Pero se llegó el día en que Benjamín iba a descubrir que a quienes más cerca de Dios se encuentran es a quien el rey de las tinieblas más desea ver destruidos. Pasó entonces que una noche después que despidieron a los fieles de misa de 6 de la tarde, el padre Gaspar y Benjamín pasaron al refectorio donde la cocinera, doña Prudencia, ya tenía preparada la cena. Procedieron después a consumir los alimentos, cuando de pronto llamaron a la puerta de la sacristía con grande insistencia. Doña Prudencia atendió y se encontró con un muchacho de algunos 13 años que con cara de aflicción le dijo de inmediato a la señora: «Manda a decir la señora Amelia que necesita en este momento la asistencia del padre Gaspar con urgencia». Doña Prudencia le comunicó el recado del muchacho al padre, y éste, mirando fijamente el plato de comida, notoriamente sorprendido, exclamó: «Dígale al muchacho que estaré ahí cuanto antes». A continuación, volviéndose hacia Benjamín, le dijo: «Benjamín, termine sus alimentos pronto, porque usted tiene que acompañarme esta noche a una misión muy importante». Doña Prudencia se llevó las manos al pecho y se persignó, mientras un confundido Benjamín terminaba de cenar, ignorando por completo el porqué de la reacción de aquellos dos ante el anuncio del inesperado jovencito. El padre se levantó de la mesa y dijo que debía enviar un telegrama al arzobispo en ese momento, así que le pidió a Benjamín que le preparase el maletín sacramental con algunos artículos específicos, petición a la cual el sacristán atendió rápidamente. Mientras el cura estaba en el telégrafo, Benjamín se acercó a doña Prudencia y le preguntó: «Oiga, doña Prudencia, ¿sabe usted quién está agonizando o cuál es la misión tan importante que tiene el padre Gaspar?». La señora respondió: «Ay, muchacho, es algo muy difícil de explicar, así que vas a tener que verlo personalmente para que puedas entenderlo». Aquellas palabras solo terminaron de confundir más a Benjamín. Aún así, cuando el padre regresó, ya el obediente sacristán tenía listo todo lo que él había pedido. Entonces, apenas regresó el padre Gaspar, pasaron los dos al interior del templo y se hincaron frente al altar. Y ahí, el padre, mirando hacia el sagrario, rogaba así: «¿De dónde vendrá mi ayuda? La ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor me protegerá de todo mal y cuidará mi vida. Él me protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre». Luego se persignaron y salieron del templo. Durante el camino, Benjamín sentía mucha pena, pero finalmente tomó valor y le preguntó al sacerdote: «Oiga, padre, disculpe mi curiosidad, pero ¿hacia dónde nos dirigimos?». El padre, con la mirada clavada en la lejanía,
Vamos a enfrentarnos con el maligno hijo. En este momento está a punto de nacer la maldad encarnada. Es una maldición que ha llegado a este pueblo y que tenemos que detener. Sé que hay muchas personas que sabrán las macabras cosas que están por ocurrir aquí y no hablan de eso. Pero es mejor así. Así que el enemigo no podrá sorprendernos como quisiera. El sacristán seguía sin entender, cuando de pronto a lo lejos vio que los esperaban en una esquina 3 señoras, y el padre exclamó: ellas son 3 rezadoras. Las 3 tienen un don especial. Ellas nos van a ayudar a contener el mal que está a punto de llegar a este mundo. Aquellas mujeres de nombre Rosa, Petrona y Victorina portaban velos negros en sus cabezas y una vela y un rosario en sus manos. Y apenas se encontraron con el padre los saludaron, y luego él les preguntó: buenas noches, señoras. ¿Están listas para la misión? Las 3 señoras contestaron: sí, lo estamos. Seguidamente avanzaron algunas calles más hasta que llegaron a la casa de doña Amelia Escobar, una adinerada mujer que increíblemente a sus 57 años de edad había quedado embarazada. Las gentes que por algún motivo andaban rondando las calles en ese momento se santiguaban y corrían a sus casas al ver la presencia del sacerdote fuera de aquella casa y se decían: las sospechas son ciertas. Afuera de la casa de doña Amelia está el sacerdote. Eso quiere decir que es verdad. A la pobre mujer la ha embarazado un demonio. Y bueno, entraron nuestros 5 personajes al interior de la casa, precedidos por el padre Gaspar. Dentro de la vivienda, todo estaba iluminado con velas, pues la energía eléctrica había comenzado a fallar. La servidumbre recibió a los recién llegados y les indicó el lugar en donde se encontraba doña Amelia, ya en labor de parto. El lugar era tétrico. Los empleados de aquella casa tenían en sus rostros expresiones de nerviosismo y de verdadero terror. El sacristán Benjamín llevaba el maletín del sacerdote, y al mirar lo lúgubre de aquel lugar, comenzó a sentir un mal presentimiento y se empezó a llenar también de miedo. Sin embargo, el padre Gaspar le indicó que él también debía ingresar a la habitación donde se encontraba la parturienta. Finalmente, nuestros personajes entraron a la habitación donde se encontraba uno de los mejores médicos de la ciudad y una comadrona, y recostada sobre una cama estaba doña Amelia, dando grandes alaridos de dolor. Sea bienvenido, padre, dijo la comadrona. Ya se ha llegado la hora del alumbramiento. Y antes de que el prelado pudiera decir una palabra, el doctor exclamó: antes que nada, señores, quiero por favor que se tome en cuenta mi opinión profesional. Yo les pido que por favor llevemos cuanto antes a esta mujer al nosocomio municipal, ya que por su edad es imposible que haya podido concebir, y por lo tanto es muy riesgoso el parto para ella y la criatura. El padre miró al galeno y le dijo: usted encárguese de que doña Amelia resista al momento del parto, que de la criatura nos encargaremos nosotros. El médico miró al sacerdote y contestó: oiga, señor cura, no sé qué tipo de ritual loco quieren hacer ustedes, pero como profesional que soy, debo procurar preservar la vida de la madre y del hijo por igual, y no me importa lo que me paguen. Por ética, debo luchar hasta el final para que la madre e hijo sobrevivan. No se preocupe, doctor, nosotros no vamos a impedirle nada. Usted hará lo que tenga que hacer, respondió el padre Gaspar. Seguidamente les indicó a las rezadoras que se colocasen alrededor formando un triángulo, y después le dijo a la partera que podía iniciar con su asistencia a la parturienta. Luego se colocó a la cabecera y roció con agua bendita a todos los que ahí se encontraban,
incluyendo al doctor. A continuación tomó un libro y comenzó a leer algunas oraciones en él. El sacristán estaba muy nervioso y no comprendía de qué se trataba aquel ritual. Era la primera vez que veía al padre en aquella situación y todo se le hacía tétrico y muy confuso. De pronto, la comadrona pegó un grito y exclamó: «Dios mío, veo una cola como de culebra». De inmediato, el doctor la hizo a un lado y le dijo: «Apártese de aquí, señora. Más bien, pienso que usted no sabe nada de lo que tiene que hacer». Y luego empezó a decirle a doña Amelia que no se asustara y que intentara pujar de forma pausada hasta que su hijo pudiera nacer. El padre, mientras tanto, les dijo a las rezadoras: «No paren de clamar a Dios. Ese adefesio no puede abandonar este lugar». Luego buscó en el maletín y sacó de él un puñal bañado en oro y comenzó a bendecirlo con el santo líquido. El doctor se percató de aquello y, poniéndose de pie rápidamente, le gritó: «¿Qué está pretendiendo hacer con esa arma, viejo loco?». «Por favor, doctor, no se exaspere. Pronto entenderá el porqué de las cosas», respondió el padre. El doctor negaba con la cabeza cuando de pronto doña Amelia dio un estridente grito y algo viscoso comenzó a arrastrarse, saliendo de sus entrañas. El doctor volvió la mirada y se quedó hecho de piedra cuando vio salir del cuerpo de doña Amelia lo que parecía ser una serpiente. Las rezadoras alzaron sus velas y no pararon sus ruegos. Entonces el padre Gaspar, bendiciendo el puñal, lo tomó fuerte en sus manos y se movió de donde estaba diciéndole al doctor: «Doctor, asegúrese que doña Amelia se encuentre bien. De esa criatura infernal nos encargaremos nosotros». El doctor estaba totalmente desconcertado, al igual que Benjamín, pues en medio de los rezos de las mujeres podía escucharse el arrastrar pesado de un ser reptiliano que con el cuerpo ondulante se escabullía buscando la oscuridad. Automáticamente el ambiente se tornó insoportable. El aire se volvió pesado, tanto que parecía que era imposible de respirar. Entonces, el sacerdote, con el puñal y una vela en la mano, buscaba por cada rincón de la habitación el adefesio que había nacido del cuerpo de doña Amelia. De pronto, la comadrona pegó un grito desgarrador y dijo: «Padre, esa bestia me acaba de morder en el talón». El padre se acercó rápidamente y entonces pudo presenciar a la criatura. Aquel ser primigenio parecía una abominación surgida de las más horrendas profundidades de la tierra. Su cuerpo era viscoso y escamoso, como la de una serpiente común, pero su cabeza era mezcla entre un reptil y un humano. Su mirada era demoníaca y llena de maldad, y sus ojos satánicos y milenarios lucían tan viejos que parecían haber visto el nacimiento y la caída de innumerables civilizaciones. Sin duda, la bestia que había nacido de doña Amelia parecía ser la encarnación de un antiguo demonio. El padre alzó el puñal pidiendo ayuda a Dios y tomando fuerzas para ensartarlo en el cuerpo de la criatura, pero ésta le dio un fuerte coletazo que lo lanzó lejos por los aires. Entonces, una de las rezadoras gritó: «Benjamín, doctor, ayuden al padre Gaspar, por favor». Y luego continuó rezando con la intención de no cortar la barrera que mantenía encerrada en aquella habitación al adefesio recién nacido. Benjamín salió como de un estupor y corrió a auxiliar al padre, mientras aquella criatura emitía los más infernales sonidos que hacían retumbar los oídos de todos. Y cuando el padre se pudo incorporar, exclamó: «Esa bestia tiene más poder de lo que creí. No debemos dejar que abandone este lugar». Y tomando nuevamente el puñal, se dispuso a buscar por la habitación otra vez al ser demoníaco. De pronto, el doctor dijo: «Oigan todos,
Debo llevar a doña Amelia al hospital. Está sufriendo una hemorragia. Aguarde, doctor, dijo el padre Gaspar. No podemos romper la protección. Debo acabar con esa criatura antes. Pero lo cierto era que la vida se le estaba escapando ya, cada minuto un poco más, a doña Amelia. Entonces, el padre, viendo que la criatura no aparecía por ningún lado, dijo: lleven a doña Amelia al hospital y que Dios nos ayude después a enfrentar a esta bestia infernal a nosotros. Las rezadoras pararon sus oraciones y el doctor salió de la habitación pidiendo ayuda a la servidumbre para llevar a doña Amelia cuanto antes a un centro hospitalario. Seguidamente se empezaron a azotar puertas y ventanas, y grandes carcajadas demoníacas parecían resonar debajo del subsuelo. El padre miró a su alrededor, y de pronto comenzó a salir de debajo de la cama aquella serpiente con rostro humano. A continuación, un viento impetuoso ingresó a la vivienda, tirando cuanto objetos tuviera en pie, derribando a las personas en el suelo y apagando toda lumbrera de gas que estuviese encendida. Entonces, en medio de la total oscuridad, todos pudieron escuchar al infernal ser arrastrándose hasta la puerta para luego abandonar la vivienda. Al instante los sirvientes encendieron velas nuevamente y todos se preguntaban qué era lo que había ocurrido en la habitación. Pero el más intrigado por saber lo que pasaba era Benjamín, quien sin pensarlo se le acercó al padre Gaspar y le preguntó: por el amor de Dios, padre, ¿podría usted explicarme qué es lo que ha pasado aquí? El padre, sosteniéndose el hombro donde la serpiente le había dado el coletazo, se sentó un momento y comenzó a decir: lo que sucede aquí tiene su origen con Ilofio, el difunto esposo de doña Amelia. El dichoso señor era un poderoso comerciante que trasladaba todo tipo de mercancías en un barco hasta el puerto de la Libertad y luego a diferentes lugares del país. Una noche, contado por boca del propio Ilofio, sucedió que una tormenta sorprendió a la embarcación en alta mar, amenazando con hundir al barco de manera inminente. Entonces, después de clamar a Dios y ver que no tenía respuesta, Ilofio decidió contactar con un ente maligno para que les ayudara a él y a su tripulación a salvarse. Contactaron con un ser misterioso que les prometió ayuda si ellos le ofrecían un cuerpo donde poder encarnarse algún día. Ilofio, desesperado, les ofreció entonces a su mujer. El barco logró llegar al puerto, y desde entonces el demonio estuvo hostigando a esta familia por años, hasta que finalmente Ilofio falleció. Cuando el demonio vio que Amelia había quedado sola, comenzó a visitarla por las noches en sueños, haciéndose pasar por Ilofio. Y en una de esas visitas, ella soñó cómo tenía relaciones con su difunto marido, como cuando eran jóvenes, y sorprendentemente en esa ocasión, ella quedó embarazada. Desde entonces, el demonio la ha obligado a continuar con el embarazo hasta dar a luz. Y pese a todo lo que se ha intentado para evitar que ese momento llegara, por fin el demonio ha logrado hacerse de un cuerpo físico. Muchas cosas intentamos para evitar que este momento llegara, pero nada se pudo hacer. No obstante, yo durante ese tiempo me enteré que existía una monja, la cual tiene un don especial para enfrentar a ese tipo de seres. La madre Basilia Betancourt. Desde que supe de ella, yo la contacté. Y ella viajó de su convento hasta el arzobispado, donde solo estaba esperando el mensaje de que la criatura estaba por nacer, para hacerse presente al pueblo. Y si Dios así lo quiere, Sor Basilia ya debe venir en camino a este lugar, para ayudarnos a eliminar a esta criatura del mal. Entonces, todavía sin poder creer aquello, Benjamín preguntó: ¿y qué quiere esa criatura, padre? El padre lo miró y le respondió: el enemigo, hijo, siempre solo quiere una cosa: causar dolor y sufrimiento.
Por eso debemos alertar ya mismo a las personas de que la bestia anda suelta, para que todos estén preparados para cualquier ataque. Y bien, luego de aquella explicación, los presentes comenzaron a escuchar unos quejidos de dolor y unas pedidas de auxilio provenir de la habitación. Se acercaron lentamente, iluminándose con las antorchas, y se llenaron de horror al ver tirada en el suelo a la comadrona con el cuerpo y rostro inflamados y su pierna ennegrecida, casi putrefacta. Por más que todos intentaron ayudarla, la pobre mujer poco a poco dejó de respirar y al instante perdió la vida. Está de más decir que todos se llenaron de miedo, pues descubrieron que el ataque de aquella criatura era potencialmente mortal. Entonces luego, las rezadoras ayudaron al sacerdote a ir casa por casa, avisando a la gente que algo maligno se andaba escondiendo en la oscuridad. Y después acudieron a la estación de policía para pedirle a la gente mayor que avisara a sus hombres de que estuvieran alerta, porque una amenaza diabólica se encontraba rondando por los alrededores. Mientras tanto, en el hospital, doña Amelia era atendida por las enfermeras, cuando de pronto todas las luces del edificio comenzaron a fallar y un sonido como de murmullos y lamentos comenzó a ser escuchado por todas las personas que habitaban el centro médico. Los médicos se preguntaron qué estaría pasando. Entonces el doctor que había atendido a doña Amelia les dijo: no descuiden a la paciente que acaba de llegar por hemorragia. Ella no debe quedarse sola. A continuación, se hizo un profundo silencio y solo se escuchaba el ceseo de la lengua de un ofidio que se arrastraba por los pasillos, pero que nadie podía ver. 2 enfermeras atendieron la indicación del médico y se acercaron a la habitación donde se encontraba Amelia, pero apenas llegaron ahí, lanzaron el grito más ensordecedor que jamás dieron en sus vidas. El médico corrió a ver qué pasaba y se encontró con el horror más puro. Todo estaba lleno de sangre esparcida por el piso y las paredes, y sobre la cama de Amelia estaba siendo engullida por la serpiente con cabeza de humano. Aquel maldito ser abría sorprendentemente sus fauces y en cuestión de segundos se tragó por completo el cuerpo de doña Amelia. Luego le lanzó una mirada infernal al médico y se desplazó ondulante hacia donde él estaba. El doctor, muerto de miedo, salió corriendo mientras gritaba: todos corran por su vida, una criatura del infierno anda suelta. Los demás doctores no entendían qué pasaba con su compañero hasta que la bestia salió de la habitación y se dirigió hacia ellos abriendo su horrible boca, chorreando de la sangre de doña Amelia y las enfermeras. El caos reinó en el hospital y todos los presentes corrieron despavoridos y horrorizados después al horrible ser que se encontraba dentro del lugar. Los pacientes que no podían huir se convertían en víctimas de la serpiente demoníaca, y por más que los otros médicos querían hacer algo por detenerla, el miedo finalmente los vencía y preferían huir. A unas cuadras de ahí, el jefe de la policía le decía al padre Gaspar: Padre, perdóneme, yo soy creyente, pero no en este tipo de cosas fantásticas. Si es algún animal salvaje el que anda rondando por aquí, ya mis hombres lo van a encontrar. El padre insistía que aquel ser era un demonio provenido del infierno, pero el mayor se negaba a creer la historia. Eso, hasta que de pronto entró corriendo a la jefatura uno de los médicos del hospital, cubierto de sangre y gritando: ¡Auxilio! Por favor, ayúdenos. Ese ser horripilante ha matado a mucha gente en el hospital y parece que es insaciable. Vayan y deténgalo por el amor de Dios. El mayor preguntó bastante perturbado: ¿Es la serpiente de que el sacerdote me ha hablado la que ha causado eso? Y el médico respondió: No es una simple serpiente, es un demonio con cuerpo de serpiente y cabeza de humano, una abominación que jamás como médico pensé llegar a ver en mi vida. Entonces,
El mayor, creyendo en el testimonio del médico, desplegó a sus tropas por todo el pueblo para que buscaran y encontraran a la criatura aquella y le dieran muerte cuanto antes. El padre Gaspar dijo después a Benjamín: «Vamos a la parroquia y abramos sus puertas para que la gente pueda refugiarse ahí, por lo menos hasta que la madre Basilia llegue al pueblo. El demonio no os hará entrar a un lugar santo». Las 3 rezadoras siguieron también al padre, mientras la tropa de policías se hacía presente en el hospital, donde había un tremendo desorden. Había gente llorando y temblando de pavor, y muchos otros habían sido heridos incluso mortalmente. Cuando el capitán al mando preguntó qué diablos había pasado ahí, uno de los heridos contestó: «Ha sido la serpiente quien causó todo esto. Su saliva tiene veneno. Los que no murieron a causa de su ponzoña están sufriendo la más tortuosa de las agonías». «¿Hacia dónde se fue esa bestia?», preguntó el capitán. «No lo sabemos», respondió el hombre, y luego dijo: «Pero puede seguir su rastro de baba, ese que va dejando en el suelo como el paso de un fuego arrasador». Y en efecto, sobre la calle había una marca, como la que deja un caracol, pero más bien parecía que aquel rastro había sido hecho con algún tipo de ácido corrosivo. Entonces la policía se dispuso a seguir las telas ceñidas sobre la carretera, con la intención de encontrar a la criatura y matarle. Eso, mientras los pocos sobrevivientes en el hospital eran atendidos por algunos vecinos. En la capilla, el padre Gaspar decía a los demás: «Tenemos que encontrar la manera de encontrar a la criatura y encerrarla dentro del círculo de las rezadoras para poder clavarle este puñal sagrado. Pero eso conlleva mucho peligro para quienes tengamos que participar». Doña Petrona exclamó: «Padre, nosotras podemos ser unas ancianas, pero si Dios nos regaló un don, estamos dispuestas a utilizarlo hasta la muerte, con tal de librar a gente inocente de ese demonio». Luego, el sacristán intervino diciendo: «¿Pero por qué no esperamos a que venga la madre Basilia?». «Porque para entonces, la criatura ya habrá causado mucho dolor y muerte», respondió doña Victorina. En ese momento, Benjamín sintió como una idea llegaba a su mente y dijo: «Padre, usted dice que esa criatura puede ser encerrada dentro del triángulo de oración que las rezadoras forman, ¿no es así?». «Así es», dijo el sacerdote. «El demonio se ve obligado a permanecer dentro de ese triángulo que representa a la Santísima Trinidad». «Pues bien», continuó el sacristán, «¿qué tal si formamos un triángulo tan grande que abarque todo el pueblo y que las rezadoras después caminen en línea recta acercándose al centro del pueblo, obligando a la serpiente a quedar en un solo punto donde no pueda esconderse y atacar por sorpresa?» El padre Gaspar se quedó sorprendido porque el plan de Benjamín tenía sentido, pero luego dijo a las rezadoras: «Parece que la idea de Benjamín podría funcionar, pero sería una tarea escabrosa para ustedes». Rosa respondió entonces: «Padre, somos viejas, conocemos estos terrenos mejor que nadie, y yo ya tengo en mente las posiciones de cada una de nosotras para que no nos resulte complicado este plan. Petrona podría alinearse en la colina de las Lajas, Victorina en el puente que sirve de lindero y yo en la gruta del Boquerón, formando así un triángulo perfecto que abarcaría todo el pueblo». Después, dijo Victorina: «Yo opino que la señal para comenzar las oraciones que cierren el triángulo podrían ser las campanas del reloj del templo, y seguidamente empezar a caminar en dirección a la plaza central. De esa forma la bestia tendrá que salir de su escondite y acorralarse en el centro de la plaza». El padre Gaspar dijo: «Señoras,
Si ustedes están de acuerdo, pongamos este plan en marcha y acorralemos cuanto antes a ese maldito engendro. Seguidamente, aquellas 3 valientes señoras se encaminaron cada una hasta su posición y esperaron a que el reloj diera la siguiente hora, que sería la 1 de la mañana. El padre se preparó con el puñal sagrado y a Benjamín le encomendó portar un estandarte, con el cual podría espantar a la bestia si ésta quisiera llegar a atacarlo. Un rato después, cada rezadora estaba en su sitio, esperando que el reloj les diera el aviso para comenzar su misión. Mientras tanto, los agentes, después de haber seguido el rastro de la criatura, finalmente este los había llevado hasta el cementerio, lugar donde terminaba justo a la entrada de una enorme capilla. Los agentes se acercaron lentamente y abrieron con cuidado la puerta de la entrada. Entonces pudieron ver que al fondo los observaban un par de ojos rojos y chisporroteantes. Seguidamente escucharon una voz que les heló la sangre y que les dijo: ¿de verdad creen que ustedes pueden eliminar a un ser ancestral como yo? Entonces, el capitán le dijo a sus hombres: ¡abran fuego! ¡Ahora! Los agentes apuntaron hacia adentro del mausoleo y comenzaron a disparar, cuando de pronto, una gran bola de fuego salió del interior y los lanzó a todos por los aires. El capitán, que se había quedado atrás, vio cómo sus hombres se arrastraban por el suelo, gritando por el dolor que les causaban las quemaduras provocadas por el fuego. Y a continuación, salió del interior aquella horrenda serpiente con cabeza humana, dejando perplejo al capitán. Los ojos de aquella criatura paralizaban los sentidos, y más cuando ésta sacaba de su boca una asquerosa y vívida lengua, haciendo un aterrador sonido. El capitán creyó en ese momento que sería su final, cuando de pronto la figura de una monja apareció a lo lejos y le dijo: «No tema, capitán, esa bestia no le hará daño». Luego dijo a la criatura: «Oye tú, bestia del Averno, te ordeno ahora mismo que te postres a mis pies». El animal, muy obediente, se arrastró hasta los pies de la monja y ahí junto a ella se enrolló. A continuación, las campanas de la iglesia dieron un repique y tan solo unos momentos después, la criatura se perturbó y se arrastró rápidamente en dirección a la plaza del pueblo. Las 3 rezadoras, cada quien en su sitio, habían comenzado a caminar en línea recta hacia el centro, cerrando el triángulo. La monja entonces, dejando ahí a los policías heridos, se fue también rápidamente en dirección al templo. Las rezadoras, elevando sus velas y sus ruegos, cruzaron caminos, montes y callejuelas, mientras que frente al templo, el padre Gaspar junto a Benjamín aguardaban esperando a que la bestia apareciera. Cada uno con su arma bendita vio venir a lo lejos a las rezadoras, acercándose poco a poco. Y de pronto, también observaron por una calle cómo venía revolcándose en el polvo la serpiente infernal. El padre entonces gritó a Benjamín: «Ponte listo, Benjamín, allá se acerca la criatura». Benjamín alzó su estandarte, al mismo tiempo que también asomaron en cada uno de los 3 extremos las rezadoras. «Deténganse», les dijo el padre. «Ya tenemos encerrada a esa bestia infernal». La serpiente abrió su horripilante boca y lanzó un gruñido que hizo retumbar la atmósfera. Entonces, el padre, pidiendo a Dios, apretó el puñal bendito y se acercó a la serpiente mientras decía a las rezadoras: «Necesito que vayan acercándose de a poquito». De pronto, la serpiente se arrastró velozmente hacia el sacerdote y se lanzó sobre él. Intentaba a toda costa morderle el hombro que ya tenía lastimado, con tal de aventajarlo en fuerza.
El padre se desquitó al ataque. No obstante, él no tuvo la oportunidad de contraatacar. Entonces la serpiente se dirigió hacia Benjamín, el cual alzó en alto el estandarte y azotó un golpe con él sobre la cabeza de la criatura, llegando a aplastarla por un momento. Aún así, el astuto reptil estiró su cola y la enrolló en una de las piernas de Benjamín y lo lanzó con fuerza por los aires. Cuando ésta aterrizó en el suelo, se golpeó tan fuerte en la cabeza que quedó ahí tendido y ya no se pudo levantar. El padre entonces corrió rápido hacia el animal, intentando sorprenderlo, pero este comenzó a echar fuego por las narices, obligando al clérigo a lanzarse a un lado, rodando por el suelo. Las rezadoras se acercaban poco a poco cada vez más, haciendo que el campo de batalla se volviera cada vez más pequeño. La serpiente abrió la boca intentando lanzar una llamarada de fuego, pero el padre hábilmente le aventó el frasco de agua bendita, haciendo que éste le explotara justo entre las fauces. En ese momento en que la culebra se retorció, fue aprovechado por el padre para acercarse a ella e intentar clavarle el puñal que le quitaría la vida. Pero entonces la bestia, chillando enfurecida, comenzó a vomitar un líquido corrosivo, haciéndole imposible al padre Gaspar acercarse a ella. Y bueno, viéndose imposibilitado de atacar al animal, el padre escuchó un grito que le dijo: «Alto, padre Gaspar, no se arriesgue más. Este es un trabajo destinado para mí». Todos volvieron la mirada y presenciaron cerca del atrio del templo a la misma monja que se había aparecido en el cementerio. «Sor Basilia», dijo el padre, «por fin vino a nuestro auxilio». La monja dijo con voz firme: «Cesen los rezos, esta bestia solo se ha de someter a mis órdenes». Y luego caminó en dirección a la criatura sin titubear. La bestia parecía someterse con la sola presencia de la religiosa y no intentaba huir. Entonces, cuando ya la hermana estuvo frente a ella, la tomó del cuello y exclamó: «Esta será la última vez que morderás a alguien con ese veneno que has traído desde el infierno». Y apretándola contra uno de sus brazos, la obligó a que le clavara los dientes en él. La serpiente incrustó sus enormes colmillos en la piel de la monja y, dando un fuerte chillido, poco a poco se fue secando hasta que no quedó nada de ella. Mientras tanto, la religiosa absorbió como si nada en su cuerpo el veneno maldito que aquella criatura expulsó. Y cuando la serpiente hubo desaparecido por completo, la monja exclamó: «Oh, mi señor, te doy gracias por esta extraordinaria proeza que has hecho en mí». Luego, el padre Gaspar se le acercó y le dijo: «Madre Basilia, es usted un ser excepcional escogido por Dios. A esa criatura no pudimos domarla entre todos nosotros, y si usted no hubiese llegado, no sé cuál hubiese sido nuestro destino». La mujer respondió: «Padre, perdone la demora, pero traté de venir lo más pronto posible. Por suerte, creo que logré llegar antes que ocurriera un daño mayor». Pues bien, luego de eso, las rezadoras dieron las gracias a la madre que había llegado a salvarlos, y después atendieron a Benjamín, quien fue llevado a una clínica para asegurarse que no sea tan grave lo que le había pasado. Una vez que el peligro pasó, el padre Gaspar le preparó un sitio donde quedarse en la parroquia a la madre Basilia. A la mañana siguiente, todas las que fueron heridas por la bestia fueron atendidas, y los que habían perdido la vida fueron preparados para ser inhumanos. El sacristán Benjamín había logrado despertar, y tras sentirse bien, había decidido regresar a la parroquia para saber cómo habían terminado las cosas, pues había escuchado decir de las enfermeras que ya la amenaza había pasado. Cuando llegó, se encontró con un gran silencio, y a la entrada del templo estaba una joven con su pelo muy bien recogido y sosteniendo una valija en sus manos,
Entonces, al verla como desorientada, el sacristán le preguntó: «Disculpa, muchacha, ¿buscas a alguien?». La joven dijo: «Sí, busco al padre Gaspar. Yo soy Sor Basilia Betancourt y he venido para tratar un asunto muy importante en este lugar». El sacristán exclamó: «Ah, por supuesto. La estamos esperando de esta noche. Ahora mismo voy a buscar al padre Gaspar». Benjamín entró a la sacristía llamando a doña Prudencia, la cocinera, pero nadie le respondió. Entonces se fue a la cocina, solo para encontrarse ahí con la más dantesca de las escenas. Ahí, sobre la mesa, estaba un charco de sangre, y dentro de una olla puesta al fuego se cocinaban los restos de una persona, quien por sus ropas, Benjamín comprendió que se trataba de Prudencia, la cocinera. Con el corazón acelerado, Benjamín salió de ahí llamando sin respuesta al padre Gaspar. De pronto, se percató cómo del confesionario sobresalían los pies del padre. Benjamín se acercó lentamente, preguntando al padre si se encontraba bien, pero simplemente este no respondía. Y saben, su corazón le anunció un mal presentimiento, así que, compungido por lo que presentía, abrió despacio las puertecillas del confesionario. Fue en ese momento cuando de pronto salió rodando desde adentro la cabeza del padre Gaspar. Benjamín dio un grito de horror mientras era auxiliado por la verdadera hermana Basilia. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿quién era aquella monja que llegó la noche anterior? ¿Y cuál sería ahora el destino del pueblo? Bueno, esas y otras dudas más las descubriremos en la siguiente entrega de esta interesante historia. Hasta luego.